El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 5 en punto. Se integran Eddie Alcántara, don Rafael Fafa Taveras y Esteban Delgado, que entra en pocos minutos. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes a Esteban, donde quiera que se encuentre. Buenas tardes a José Luis. Buenas tardes. Debe estar huyendo de ti. Coño, si Dios no iluminara y hablando estuviera del en diablo, Samaná, Esteban acaba de entrar. anda la cebolla. Esteban, bienvenido. Fafa, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los compañeros. Celebrando, este es el segundo viernes del mes de abril, pero tiene de bueno que es el fin de la semana y a la gente le gusta el viernes como despedida del trabajo. Hoy es jueves, Fafa. ¿Cómo? Hoy es jueves. ¿Cómo va a ser? Fafa, hoy es jueves. Le toca venir mañana. Ay, contra. ¿Tú crees que te van a coger Fafa, esa... ¿y qué fue, Sí, Fafa? ¿tú crees que te van a coger esa puya para que tú no vengas mañana? Fafa, ¿y qué fue? Pero lo grande es que yo estoy planificando, creyendo que mañana es sábado, pero así es la vida. Bueno, le queda más tiempo. Saludos, don Fafa Taveras, Yulisa Céspedes, Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, los amables integrantes del equipo técnico que nos acompaña aquí, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Decir que el Palacio Nacional, el gobierno, está convocando una rueda de prensa para hoy a las 6 de la tarde, donde Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es que la va a encabezar y va a dar unas declaraciones junto a otros funcionarios. ¿Va a sacar a Reinaldo de abajo de la patana? Hay que ver, porque generalmente las ruedas de prensa de Palacio que son encabezadas por el consultor jurídico Son casi jurídicas. siempre son jurídicas e interesantes. Sí. Entonces, Ojalá. Sí. vamos a ver. Tú sabes que ojalá que... Flavio Darío habla poco y bien. Pero bueno, para estar pendientes a las 6 de la tarde, o sea que también Mira, tenemos la ¿Tú no tienes oportunidad oreja de Qué qué tema pena. que se trata? No, la verdad que Qué pena. No, eso tiene que ser sobre el tema en cuestión. Puede ser sobre el sin tema. duda. Mira, yo debo decirle una cosa a Está en ustedes. debate, sí. Ojalá que el turno mío es el primero. Bueno, Pero yo quisiera, Usted puede cambiarlo. no sé sobre qué va a hablar el consultor jurídico. Ni te lo imaginas. Pero ojalá que digan que hay una violación. Mira, yo no defiendo a los jueces del Tribunal Superior, no tengo por qué defenderlo. Porque yo vine aquí a reclamar violaciones de derechos múltiples que cometieron ellos en contra del partido al que yo pertenezco. Y no quiero irme a esos detalles. Ellos mismos, los que están ahora. Ellos mismos. Pero ojalá que ellos hablen de violación a la Constitución, porque yo no me voy a meter en temas de PRD ni en eso, que resuelve eso su partido. Ahora, ojalá que ellos repitan lo de Reinaldo. Que lo que yo voy a decir sobre ese tema va a hacer que tiemble la tierra. Porque aquí no puede haber ejercicio de doble moral en esto. Y ahorita yo voy a hablar algunas cosas. No lo voy a decir todo porque no es mi problema. Y yo dije que tengo mi reserva sobre esa decisión del Tribunal Electoral. Yo lo dije, ¿verdad? Pero voy a referirme a lo que dijo Reinaldo Párez. Y espero que me esté escuchando, que él tiene que saber de lo que yo voy a hablar. Bueno. Si él me está escuchando, él tiene que saber de lo que yo voy a hablar. Y no va a quedar bien parado. Y ojalá... Y si no te está escuchando, el agente de seguridad No, que lo siempre llame. acompaña, que se lo comunique. Sí. Ellos van a querer que de aquí a que yo vaya a hablar algo me dé. Pero yo acabo de venir del médico y tengo la presión 12.8. El colesterol me bajó un poquito en estos últimos 5 días. No, pero si está 12, Significa que tengo la... Exacto. O sea que usted a las 6 de la tarde llega. O sea, no que yo tengo que llegar por lo menos a las 6 de la tarde, ¿verdad, Fafa? Sí. Que me muera a las 6. Pero No, qué porque a las bueno. 6 el comentario dura 8 minutos. Lisa, pero con esa intervención No, yo le voy a hacer mi hay comentario, que adelantar los comentarios hoy. Hoy Pero se bueno, hace lo que se No, tenga tú que sabes, hacer. Fafa, escúchame Esteban, Y hermano. por lo que dice Esteban, ¿Tú sabes dónde también está el de la problema? conferencia. Yo siempre, al igual que todos los dominicanos, ha soñado vivir en democracia y se ha opuesto a que nosotros convirtamos a la República Dominicana en la antesala de una tiranía o en la antesala de una dictadura, que no digo que en este caso pudiera ocurrir. Entonces, cuando tú vives en democracia, uno mínimamente cree que todas las instituciones funcionan por el criterio de cada quien que está al frente de las instituciones. ¿Tú me entiendes? Y a mí me tocó vivir una experiencia bastante fea que yo la compartí con mi amiga Yulisa, que en esos tiempos fue que la conocí. Y le hice algunos planteamientos a ella, al doctor Ricardo Nieves, cuando se dudaba de que eso iba a ocurrir y resulta que las cosas salieran como mismo yo se lo planteaba. Tú eres testigo de eso, Yulisa.
Entonces, el ver al secretario general decir lo que dijo ayer, que yo no tengo que meterme en nada de partido político, coño, te dice a ti, caramba, pero es que parece que creen que uno se murió, digo yo. Cuidado si quieren como que uno se murió y como que ya uno no está en este país, pero está bien. Vamos a esperar, yo voy en mi comentario como quieren, en el primer turno voy a hablar de eso, pero ojalá que se refiera a lo mismo que Reinaldo. Y al regreso vamos a hacer una pausa, pero hoy vamos a hacer temprano la entrevista que quizás va a ser la que va a ocasionar todos los terremotos para después terminar con el de Eddie Alcántara. Guido Gómez Mazara está con nosotros al regreso de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:07, tal como lo anunciamos antes de la pausa. Está con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara. Solo antes de eso y de introducir a Guido, informar que Pablo Rosa ha sido enviado a juicio de fondo, que la jueza del 5º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Arisleida Méndez, lo envió a juicio de fondo porque se considera que hay elementos, pruebas de cargo y descargo que deben de ser presentadas por las partes en un juicio de fondo. Y dice ella que tras conocer las pruebas, entiende y se establece que el imputado aprovechaba momentos que se encontraba a solas con la adolescente para todo lo que ya ustedes conocen, que no quiero repetir, y que de acuerdo al expediente donde el comunicador admitió los hechos a la esposa, todo lo que ha venido en consecuencia desde ese momento, cosas que son, como dije anteriormente, a descargo y a cargo, tienen que ser conocidas en un juicio de fondo y no en una audiencia preliminar. Así es que esto ha avanzado un poco más. Ahora sí, bienvenido al doctor Guido Gómez Mazara, una persona que es, yo creo que el centro de la situación que se está dando en este momento. Tú y Román Jaques son el centro. Primero, buenas tardes. Además, con mala palabroso también. No. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí. Miren, aunque la pasión de los procesos de cualquier naturaleza generan una especie de timbre alto en las discusiones, yo quiero comenzar mis palabras diciendo que la discusión institucional de cualquier tipo de sociedad desborda los ámbitos de los partidos políticos. La apuesta de un país es encarrilar sus instituciones con el nivel de transparencia suficiente para que las discusiones propias que se realicen tengan como techo, como límite, los ámbitos de la legalidad. Y yo recuerdo unas grandes batallas que han existido en la lucha política dominicana. Juan Bosch una vez habló de colocar en su justa legalidad a un proceso político. Es decir, la discrepancia respecto a la decisión del Tribunal Superior Electoral traspasa el debate del ámbito propio del tribunal para colocarse en lo que debe ser un ejercicio de ideas civilizado en la República Dominicana. Aquí hay pocos espacios para la discusión civilizada y respetuosa. Frente a eso, yo quiero hablar primero como abogado. Una parte importante de la gente que hace vida política en este país no se ha dado cuenta que las reglas del derecho se han transformado y tienen una concepción análoga desde el punto de vista jurídico en una sociedad que está digital. Exactamente. El artículo 214 de la Constitución de la República establece claramente cuáles son los ámbitos de actuación del Tribunal Superior Electoral y que define claramente que las decisiones del Tribunal Superior Electoral no pueden ser atacadas. ¿Qué pasó? Que en el argumento esencial que condujo una decisión que tiene 13 meses, nosotros recibimos esa sentencia favorable 4-1, y voy a explicar eso, en el 22 de marzo del 18. Entonces, hace un año de eso. Sí, entonces esa decisión fue enviada al Tribunal Constitucional, alada por los moños, bajo el argumento de que se conculcaron derechos fundamentales. Y aquí yo tengo abogados. El plazo que transcurre entre una decisión que se apodera en el Tribunal Constitucional y el fallo puede durar 3, 4 y hasta 5 años. Hoy me decía Nacef que él tiene 2 decisiones pendientes que tienen 4 años ahí. La mía duró 5 meses. Para que ustedes vean cómo se cambian las cosas. Ahora,
Hay mucha gente que opina. El interés es la medida de la Sí. acción en derecho. No, pero hay un orden de recepción de documentación. Depende. Sí, pero en el caso de nosotros no hay precedentes de tanta velocidad. Y yo podía explicarlo por qué. Ahora, en el orden de la discusión puramente jurídica, yo pienso que este es un gran escenario, no para hacer ejercicio de arrogancia ni de conocimiento, sino poner las cosas sobre la mesa. A mí me llama la atención que gente que tiene responsabilidad institucional en la República Dominicana confunda conceptos que son vitales. Los jueces del ámbito del Tribunal Superior Electoral y de las altas cortes no pueden ser técnicamente interpelados. Hay que decírselo. Porque me llama la atención que Reinaldo Pared, siendo presidente del Senado, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, confunde el concepto de interpelación con juicio político. Y se paró en esa tribuna, ustedes han escuchado el audio, diciendo, hay que interpelarlo. Es una visión propia del siglo XVIII de cómo se hacía la política en la República Dominicana. No, Reinaldo. Segundo lugar, yo pienso que es importante. Yo comencé diciendo que tiene que ser una discusión institucional. Es inconcebible que en el siglo XXI, después de tantos discursos públicos respecto a la necesidad de distinguir los principios de independencia de los poderes públicos, usted tenga una persona que es secretario general del partido de poder, presidente del Senado, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, emitiendo juicios públicos respecto de un proceso. Cuando usted está inconforme con una decisión, usted la ataca mediante los procedimientos del lugar. Usted no utiliza el Senado de la República para azuzar procesos políticos. Y en ese momento quiero decir lo siguiente. Reinaldo confunde revisión. Lo que determinó el Tribunal Constitucional fue enviar al Tribunal Superior Electoral que revise, nunca tocó el fondo. Se refirió a aspectos que tenían que ver con la conculcación de derechos. Y yo voy a citar a dos abogados constitucionalistas. Porque en este país, el nivel de rentabilidad de ser bocina o organizar piruetas jurídicas en función de quién le paga, conectado a un dineroducto que se llama el presupuesto nacional, hace que la gente cambie de opinión. Nace Perdomo, a quien nadie le puede vincular una actitud hostil contra el sector público, sector oficial. Escribió diciendo, he leído la sentencia de envío al Tribunal Superior Electoral. Y en ninguna de sus etapas, el TC le dice al TSE que tiene que fallar de conformidad con un mandato preestablecido. Pero planteo otro, Cristóbal Rodríguez, que todo el mundo sabe las condiciones profesionales que tiene, que son abogados constitucionalistas que viven ahí todos los días, que no tienen contratas jurídicas en instancias constitucionales. Y dice lo mismo, dice, pero esto es una locura, porque el Tribunal Constitucional, en su condición de alta corte, tiene igualdad de jerarquía con el Tribunal Superior Electoral y no se puede inmiscuir en los asuntos. Lo consigna. Te interrumpa, Guido. Tú vas a seguir con el curso. Ahora, yo te digo, se trata de una sentencia, en este caso, que le da ganancia de causa a la posición tuya como dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. El PRD o el lado de Miguel Vargas Maldonado hace lo correcto, o sea, anuncia que va a recurrir otra vez a sentencia ante el Tribunal Constitucional. Pero vamos por partes. Pero no, te lo digo es porque entonces ahora, con la dimensión que ha adquirido por la posición que ha asumido el presidente del Senado, entonces lo que está haciendo el gobierno, si se quiere, es metiendo un ingrediente que en vez de beneficiar al Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas, lo que hace es que lo perjudica, porque entonces está provocando una especie de interpretación, por supuesto, de violación a la institucionalidad del país. Esteban, al final la situación entonces se empeora para el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Esteban, como yo soy tan inocente, yo quiero decir aquí públicamente que a mí me parece que el conflicto del PRD es entre PRDistas. Sí. Me asombra que el presidente del Senado, secretario general del partido, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, se involucre en esos temas. Con tanto enfado. Que no se involucró en otros temas donde hubo violaciones constitucionales flagrantes. Claro, vamos por decir después. La sentencia del lunes es la reiteración de una decisión de hace 13 meses. Es que esto no es nuevo. Ahora, interprétenme lo siguiente. La primera decisión nosotros la ganamos 4-1. Señores, es un órgano colegiado. 4-1. Ejerce la materia. La ganamos el lunes 3-2. Todo el mundo sabe lo que implica en este país que una magistrada 11 meses antes te firme en una dirección y después cambie. Tú sabes y tú no eres abogado.
Tú sabes lo que es eso. ¿Quién cambia de parecer sobre un tema tan técnico? Exactamente. Y yo no Con quiero tantos hacer detalles. otro tipo de interpretaciones porque soy respetuoso del carácter diverso y colegiado del tribunal. Vamos a hacer una pausa y continuamos al regreso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:18. El quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, repito, envió este jueves a juicio de fondo al comunicador Pablo Ross, acusado de abuso sexual contra su hijastra menor de edad. El tribunal también ratificó la prisión preventiva como medida de coerción contra Ross, quien deberá seguir recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana se mantiene siguiendo muy de cerca el sonoro caso del animador infantil conocido artísticamente como el payaso Kanki, sobre quien pesan 4 denuncias sobre supuestos abusos sexuales a niños que hoy son adultos, pero que cuando ocurrieron los hechos eran menores de edad. En este sentido, la agregada de prensa de la embajada, la periodista Carolina Escalera, dijo mediante un comunicado oficial que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para la revocación de visados para la sección 221I de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. El coordinador general del proyecto Leonel 2020, Radamés Jiménez, emplazó hoy a los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader e Hipólito Mejía, a que demuestren su liderazgo y compromiso con la democracia dominicana, según lo hizo Leonel Fernández, suscribiendo un acuerdo con sus legisladores en contra de una modificación constitucional. El vocero del proyecto presidencial añadió que no actuar con acciones concretas en defensa de la Constitución daría rienda suelta a los rumores que indican que Abinader e Hipólito participan de negociaciones para facilitar la compra de los votos que necesita el PLD para una modificación constitucional. Continuamos con la entrevista del doctor Guido Gómez Mazara. ¿Qué ha pasado? Para seguir con el hilo argumental desde el punto de vista jurídico. ¿Qué ha pasado? La gente dice, no, pero la decisión de hace un año te la incidentaron. ¿Cuál es el problema? Que entre el año pasado y ahora se pasaron legislaciones que transforman la mecánica interna de los partidos. Me voy a referir a todo el ordenamiento electoral existente y a una regla esencial. La ley 1519, en su artículo 18, establece con claridad que los procesos de competencia interna en los partidos tienen que ser supervisados, organizados y legitimados. ¿Usted sabe por qué? Por la Junta Central Electoral. El gran problema ahora es que como la sentencia decapita la autoridad partidaria y existen plazos fatales como el del 7 y el 22 de junio, cualquier actuación del partido en materia de acuerdos electorales necesita la validación de las autoridades. Y por vía de consecuencia, el próximo escenario, y lo anuncio aquí, el lunes ya depositamos mediante acto alguacil la sentencia y los requerimientos respecto al tema de fondos en la Junta Central Electoral. Le vamos a decir el lunes a los miembros de la Junta Central Electoral, miren señores, de conformidad con la ley son ustedes, decidan. ¿Tú sabes por qué? Porque hay 2 temas pendientes en la Junta Central Electoral que nosotros tenemos que airearlo aquí. El primero, y agradezco al presidente de la Junta Central Electoral y a todos los miembros que han dicho que nos van a convocar al Pleno. Cosa muy buena, muy democrática y lo aplaudo. ¿Qué pasa? Que la resolución 003-2018 y 004-2018 estableció plazos fatales para el cambio del método de elección interna de los partidos. Miguel Vargas envió 4 cartas, la tenemos firmada, hablando de lo importante que era para el sistema democrático dominicano las elecciones primarias simultáneas. ¿Ustedes se acuerdan? Es un acto de chulería con el gobierno. ¿Qué pasó? Que emitieron una primera resolución que establecía que entre el 21 de agosto y el 30 de noviembre, el que quisiera modificar el método tenía que consignarlo. Y no obstante eso, el PLD pidió una prórroga. Le dieron 30 días más. Y el 30 de diciembre terminó la prórroga. ¿Qué pasa? Él espera el 29 de marzo para decir, ay no, yo no quiero primarias abiertas y simultáneas. Yo lo que quiero es transformar el método porque 120 millones de pesos es mucho dinero. Y ese dinero es suyo. Ese dinero lo da la Junta. Pero en el PRD hay una tradición que cuando no hay fondo, tú buscas una línea de préstamo en un banco. Esa no es la excusa. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que como el PLD marcó las primarias abiertas, él tiene que competir ese mismo día. Y sus amiguitos en el PLD no lo van a poder ayudar. Y como tiene un estado catastrófico,
Viene la decisión del Tribunal Superior Electoral y reacciona Reinaldo para el punto de vista político. Porque aunque hay una sentencia de carácter jurídico, aquí hay una ambientación en el orden político también. Ido, tú estás consciente, mira. Lo primero es que ya la Junta estableció un calendario. Una calendarización, correcto. Exacto. Y dentro de ese calendario, lo que menos tenía previsto la Junta Central Electoral es encontrarse con ese tipo de situación. Esa reversa. Sí, fíjate que hay situaciones que ella misma admite, como es el hecho de las elecciones de los organismos internos de la directiva de los municipios, distritos municipales, y pidió que fuera diferido. Guido, la situación que se ha creado en el PRD, porque primero, independientemente que la Junta Central Electoral tiene que arbitrar, supervisar, la ley de partido político manda a conformar una comisión de elecciones internas, que es lo primero. Para eso tiene que haber un órgano legítimo que la designe. Claro. ¿Tú estás consciente que lo que está pasando pudiera dejar al PRD fuera de competencia electoral de cara a 2020? Correctamente. Bueno. Yo estoy muy consciente de eso. Porque yo no creo que con todo eso que está pasando Les dé tiempo de ir a una le dé primaria. tiempo de que la Junta se involucre en un tema como ese, como está tan entrampada en el tema que hay para resolver un tema de un partido político. Ojo, Por consecuencia perderían la casilla. ojo. Nosotros No, que nunca la han tenido, la internamente dieron, la vamos tres. a hacer Por consecuencia todo. se le irían los fondos de la Junta Central Nosotros Electoral vamos a para- hacer todo lo humanamente posible Sí. para que los plazos fatales no afecten la participación del partido. Y yo saludo la postura de Tony Peña, que va en esa misma dirección. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de orden práctico? Que nosotros representamos una visión totalmente diferente de la gestión partidaria del compañero Miguel Vargas. Y doy datos. Clavito en el zapato. Doy datos. Miguel tiene 10 años siendo presidente del partido. No tengo que explicar aquí cuáles han sido los resultados desde el punto de vista electoral. Y yo tengo una frase que a ellos les molesta. Él tiene un partido chiquito para hacer grandes negocios. Y en la medida que el partido se disminuye, sus operaciones financieras personales se incrementan. Y en la lógica hegemónica del PLD, les conviene prácticamente que Miguel siga al frente del partido. Por eso la reacción de Reinaldo. Y de 3 ministros más. Oigan lo siguiente. ¿Cómo es posible que el presidente del Tribunal Superior Electoral se le despoje de su escolta el viernes? Fue negado eso por el ministro. Jeje. Claro. No, alegó algo. Fue cambio de... No, él ni alegó eso. Alegaron eso. Pero bueno, El ministro la dijo que información real Quien tiene que negar eso es Román Jaques, es Román no el Jaques. ministro. La información real es que le cambiaron la escolta. Y el viernes, hasta el día de la decisión, lo dejaron sin escolta. Oigan lo siguiente. Cuando tú lees el dispositivo, esa sentencia estaba hecha, ¿sabes de cuándo? De hace una semana. Y comenzaron a presionar, a presionar, a presionar. Con una campaña rastrera y sucia. Lanzándole fotografías a los apartamentos de ese joven. Y quiero decir una cosa. a los Sí. o al. Haciendo del presidente del Tribunal Superior Electoral. Generándole intranquilidad en su familia. Claro. Con un acto de perversidad. Y la gente es el resultado de su hoja de vida. Román Jaques, que yo debo tener, yo hasta lo evito en los sitios públicos. Lo evito para que no me malinterpreten. Porque yo quiero decirle al amigo Reinaldo Pared Pérez que el Tribunal Superior Electoral anterior sí era un lodazal. Y él lo sabe. Porque en ese Tribunal Superior Electoral, en el marco de una pasó de litigación, todo. yo lo tengo grabado ingresando a mi casa a 2 jueces del Tribunal Superior Electoral que ingresaron a mi casa, Fafa lo sabe, sin mi consentimiento y vinieron a mediar frente a una sentencia. Y le dije, ustedes se van de mi casa ahora mismo. Hay uno que es embajador fuera del país y otro está, irónicamente, en la nómina del Senado de la República. Entonces, la cosa hay que decirla. Porque esta es una discusión intrapartidaria. Es el deseo de que la sociedad dominicana cambie. Y yo le quiero decir una cosa. El chantaje, el retorcimiento, no puede seguir prevaleciendo. Es una especie de McCarthy. ¿Verdad? Macartismo aquel. Es macartismo de los versión 50. República Dominicana. O sea, cuando una decisión viene, atáquela por las vías de derecho. El único problema para ello es que las decisiones del Tribunal Superior Electoral son de efecto inmediato. No importa cualquier recurso. ¿Tú sabes por qué quieren ir al Constitucional? Yo lo voy a decir. ¿Por qué quieren ir al Constitucional? Porque es la vía donde el amiguismo y la combinación producto de un acuerdo político del 10 le garantiza de arrancar a 3 o 4 votos en su favor. Y por eso están ahí. Sí, pero de todas maneras, es por este procedimiento. Sí, Ir al claro. constitucional del procedimiento. Pero va, ¿tú sabes Al por qué final- me la revisaron y me la enviaron al TSE? Yo voy a hacer la historia. Esa decisión fue de una mayoría precaria. 4 de esos jueces dijeron que no estaban de acuerdo. Y yo le solicité la inhibición porque, bueno, no puedo accionar de otra manera en el Tribunal Constitucional, a 3 jueces. Mira los jueces. Milton Ray Guevara,
Díaz Filpo y Víctor Gómez ya no está, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que hicieron? Que no obstante la solicitud de inhibición, para construir una mayoría de 9, votaron. Eso sí es pasible de un juicio político, Reinaldo Paredes. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo estaba conociendo el proceso en el Tribunal Constitucional, la esposa de Milton Ray Guevara, certificada, era empleada del Tribunal Constitucional. Eso sí es una causal de inhibición. Y peor aún, litigó en un proceso y fue parte y votó donde el abogado que defiende los intereses de Miguel Vargas, Eduardo Jorge Prat, tiene un contrato en el Tribunal Constitucional. Se lo certifiqué. Porque es el régimen de complicidades que hay en este país, que hay que desmontarlo. No importa lo que cueste y sin miedo. Porque no hay que tenerle miedo a nadie en este país. Entonces, frente a esa solicitud, se volvieron locos. No obstante la exigencia de división, fueron y votaron. Porque en el fondo aquí hay que desmontar esta caricatura institucional donde la fuerza de la política se mete en todo. Y porque tiene un sentido de las velocidades en función de coyunturas políticas electorales. Es una aberración que el presidente del Senado se inmiscuya en una decisión de esa naturaleza. Guido, tú dijiste que vas a hacer varias cosas. Una de ellas es ya notificarle a la Junta Central Electoral. Hace rato te han notificado. Sí, entonces, ¿cuáles otros pasos vas a seguir en este procedimiento? El lunes tenemos un calendario de actuaciones. La más importante de todo es el tema de los fondos del partido. Yo no sé si ustedes saben que la Junta Central Electoral tiene, producto de sus temas financieros, la posibilidad de desembolsar, ¿no? 3 meses consecutivos, que eso implica 70 y tantos millones de pesos. En un partido donde como lo sometimos... ¿Al mismo PRD? Sí. En un partido donde cuando sometimos a Miguel Vargas por 1.200 millones de pesos manejados, no de forma transparente. ¿Sabes cuál fue el alegato en justicia? Que el conflicto en que Hipólito Mejía llegó, se llevó todos los papeles. Yo no sabía que en el siglo XXI las cosas no estaban a tiro de clic. Oye, ¿cuál fue el argumento? Que no tenía documentación para justificar el manejo de los fondos públicos. No había computadora ahí. Entonces, mira cuál es. Yo comencé diciendo que el problema de este país es que hay mentalidades análogas en un país digital. Este es un debate que no tiene que ver con Guido Gómez Mazara. Tiene que ver con la lucha y la defensa de valores fundamentales. Al final de la jornada, vamos a dar la batalla. Pueden conectar todas esas redes de bocina que tienen y procurar argumentos jurídicos de alquiler, todos conectados al presupuesto nacional. Pero la sociedad dominicana es inteligente y sabe distinguir entre una cosa y la otra. Y no es verdad que nos van a derrotar. Ya le ganamos en el Tribunal Superior Electoral y esperamos que los miembros de la Junta Central Electoral no se dejen chantajear. Yo termino diciendo lo siguiente. Ellos hacen unos cálculos políticos de los miembros de la Junta Central Electoral. Y dicen lo siguiente. El presidente no va contra el poder. Dicen eso. No, el presidente va a decidir de la Junta. Tiene que decidir. Carmen Iberugal, que es una mujer decente, tiene colindancia con el poder político, no se va en contra. Eso no es verdad, va a decidir. La magistrada Graciano, que no va a decidir. No, van a tener que decidir. Roberto Saladín es un hombre serio. Y yo, en el caso de Henry Mejía, no hago ningún comentario porque Henry tiene un tema de salud. Yo soy una persona en eso delicada. Pero la Junta Central Electoral tiene que tomar el comando del proceso y no dejarse chantajear. Y reiterar en este programa que Reinaldo Paredes lo que es un abusador y un desconsiderado, utilizando su categoría y su jerarquía de presidente del Senado, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y secretario general de un partido, para actuar en esa naturaleza. Por eso que lloran después cuando uno lo derrota en las elecciones. Por eso que lloran. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos conversando con Guido Gómez Mazara a propósito del tema que es tendencia el día de hoy y desde ayer por la sentencia del Tribunal Superior Electoral al Partido Revolucionario Dominicano. Antes de continuar con la entrevista, te quiero leer 2 tweets que ha colocado el doctor Daniel Sobato. Para quienes no saben quién es Daniel Sobato, es uno de los hombres más preparados de Latinoamérica. Una autoridad electoral. En materia electoral. Que ha sido observador como figura preponderante de las principales elecciones del hemisferio. Dice el doctor Sobato, refiriéndose a República Dominicana. El TSE dicta una sentencia. Autoridades del partido sobre la que recae anuncian no acatar el fallo y solicitar juicio político a los 3 de los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral. Autoridad del partido oficialista también amenaza con juicio político. En estas condiciones, ¿piensa ir República Dominicana a sus elecciones del 2020? La salud de la democracia y la integridad electoral dependen en gran medida de la legitimidad y credibilidad de las instituciones electorales. República Dominicana enfrentará en el 2020 un proceso electoral de gran importancia. Es responsabilidad de todos blindar y defender sus órganos electorales, Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral. Guido.
Tú sabes que en este debate... Permítame leerte un tuit con relación a esta conversación. Dice, cuando el conflicto aquel de Miguel Vargas con los actuales PRM, hubo 42 sentencias a su favor. Hoy, ese mismo tribunal produce la primera contra él y el gobierno, y más PLD lo acaban. Manda fuego, señor. Esa es una visión hasta evangélica del proceso, ¿no? Sí, porque... Bueno, miren, señores, yo quiero aprovechar esta oportunidad también para uno irse mucho más allá de las fronteras partidarias, porque en este país hay una fascinación por reducir los ámbitos de discusión a lo coyuntural. Exacto. Este es un país muy inmediatista. Yo quiero hacer esta reflexión porque el sistema de partidos políticos en la República Dominicana ha colapsado frente a los ojos de la sociedad. Y las dos opciones que se presentan es una conciencia crítica de revitalizar el modelo partidario, hacerlo mucho más eficiente, estimulando mecanismos institucionales donde se respeten las reglas de juego. Y lo otro es perpetuarnos y crear las condiciones inconscientemente para que un vengador social se levante, decapite el sistema de partidos y la cura salga peor que la enfermedad. Al PLD, al PRD, al Partido Reformista, al PRM, a todos los actores políticos en la República Dominicana, hay que recomendarle que no se puede tener un modelo partidario análogo en una sociedad que es digital. Porque los políticos dominicanos fundamentales, en esta época donde el debate de las ideas no es importante, donde las escuelas de formación política no prevalecen en los partidos, no existen lamentablemente, la fuerza de lo clientelar ha sustituido la calidad del producto político. Y tú ves a un ejército de morrobeles en los partidos políticos queriendo ser diputados, senadores, alcaldes y regidores, y la cúpula de los partidos políticos no estimula a la gente que tiene más calidad, más competencia y más formación, sino quien sea más servil al amo de turno o al jefe político. Guido, mira, hay un tema que yo no quiero que tú te vayas sin que... Porque algunos asuntos que ustedes plantean que yo no lo interpreto de esa manera. Okay. Pero resulta que la sentencia... Eso es lo democrático, ¿eh? Sí, democrático. La sentencia retrotrae al PRD al punto de inicio. Uh-huh. Resulta que la propia Constitución establece que no hay vacío de poder y que las instituciones tendrán al frente la directiva escogida precedentemente hasta tanto una nueva autoridad lo sustituya. Uh-huh. Y he escuchado el grupo de rescate del PRD, dentro de lo que tú estás como cabeza fundamental, decir que el Partido Revolucionario Dominicano quedó desvertebrado con esa decisión. Y yo quisiera que... que la autoridad institucional del partido con la sentencia cesó. Aunque yo he escuchado un doctor... No, la autoridad implica presidente y toda la directiva. Sí. Entonces, ¿de qué manera queda desvertebrado el partido si no puede haber vacío de poder dentro de una institución que, independientemente de que no es pública, se considera parte del ente público? Y nosotros... Entonces, yo quiero saber bajo qué argumento es que yo anuncié técnicamente que a partir del lunes vamos a hacerle una propuesta institucional a la Junta Central Electoral frente a ese acontecimiento. Porque hoy la Junta le dio los cuartos a todos los partidos políticos. Y hoy los cuartos, quien fue a recibirlo, quien lo recibe es el PRD, bajo la comandancia del delegado político del partido y el presidente del partido. Solo hay un problema con eso, que como lo notificamos ayer, se pueden derivar consecuencias penales. La oposición para la misma Junta. Sí. O sea, la oposición está depositada. Sí, está depositada del día de ayer. Pues entonces la Junta no lo entrega. Es una advertencia clara. Y nosotros no queremos transitar ese camino porque siento que hay un nivel de racionalidad. Pero sobre la sentencia. Sobre la autoridad del partido. Si hay una sentencia, esa sentencia dejaría en el limbo ciertamente al partido porque entonces las autoridades, incluyendo el presidente, cesaron. Ahora, si la sentencia se recurre, automáticamente la sentencia no entra en vigencia hasta que haya una decisión adicional. No, es que la sentencia del Tribunal Superior Electoral son de efecto inmediato, no importa cualquier recurso. Ellos pueden ir, ¿tú sabes dónde? Al Tribunal de la Haya. Y mientras tanto, la Junta Central Electoral tiene que habilitar la ruta institucional del PRD. Hay una vía que una vez tú recurres en revisión porque la ley establece, la misma ley que crea el Tribunal Superior Electoral, que sus decisiones solamente pueden ser atacadas por dos vías. Primero, por una revisión ante el mismo tribunal, y el presidente del tribunal ha descartado con varias exponencias que no hay sentido una revisión. Revisar sobre sí mismo. Sobre sí mismo.
tuve experiencia con un caso que debió revisarse por sí mismo, pero ni leyeron. Si leían también rectificaban, que debió ser un recurso rectificatorio. Lo cual tiene sentido. Entonces, no, porque tú te puedes equivocar. En un tribunal a veces, no vi este documento y malinterpreté, pero perfecto, ese no es el tema. Y una revisión ante el Tribunal Constitucional por donde, o a donde también se puede solicitar una medida cautelar y preventiva para suspender los efectos, que se lo hicieron a ustedes. Y le suspendían los efectos cuando le dieron la sentencia en el año 2017. Pero que lo hagan, no hay ningún problema. Mientras tanto, las decisiones del TCE son de cumplimiento inmediato. Y yo quiero advertir. Pero acuérdate que es de urgencia esa medida. Sí. Y si no se cumple. Y ellos creen. No. Sobre la base de lo que estamos viendo, parecería que hay una intención estricta de no cumplir la sentencia del Tribunal Superior Electoral, porque lo primero que se está haciendo es descalificando a quienes emitieron la sentencia. Y cuando se dice que se van a llevar a un yo no juicio sabía político, que la gente podía hacerse abogado en 2 días, porque ver a Nene Cabrera y Héctor Guzmán interpretando textos jurídicos y decisiones es muy atractivo. No, es muy atractivo, pero nada, las situaciones políticas generan abogados al vapor. Porque ver a Héctor Guzmán, que es agrónomo de formación, haciendo interpretaciones jurídicas, y a Nene, que es administrador. En todo caso, son no descalifican. No. Eso es un tema técnico jurídico. Claro. Vamos a decir las cosas claras, porque hay mucha complicidad, Esteban, en todo esto. Es un tema que tiene que ser abordado desde el punto de vista de lo profesional, de las competencias del lugar. Vamos por parte, pues yo no puedo hablar de béisbol o de baloncesto, que me gusta mucho, con la credibilidad y habilidad que lo hace Mendoza. No lo puedo hacer. Y aunque reconozco que tú eres un técnico eléctrico, yo no puedo hablar del tema. Entonces la gente tiene que respetar cuáles son sus ámbitos de actuación. En este país todo el mundo habla de todo, sin tener fundamentación. En este caso, ya parecería por la actuación del presidente del Senado, de los representantes del PRD, de todo lo que han dicho, inclusive que después de Semana Santa van a someter el expediente para el juicio político de los miembros del TCE. Eso es una evidencia de que no se va a cumplir la sentencia, a pesar de que es que esa acción no tiene que ver nada con el cumplimiento con la sentencia. Pero en la práctica no la van a cumplir. La van a cumplir. La van a cumplir. La Junta Central Electoral tiene que ser garante del cumplimiento, porque la ley está tuya en esa dirección. Aquí se acabó eso, que la condición de poder te da facilidad para atropellar a los otros. Pero se equivocaron. Ustedes acaban de notificarle ayer a la Junta y hoy le entregaron el dinero. No, tengo que averiguar eso técnicamente. Ahora, si se lo entregaron, ¿Averiguar qué? son pasibles. No, yo no sé si se lo han entregado. Yo sé que la Junta le entregó a los partidos 3 meses de atraso que tenía por el tema también, por favorecer al PRD, con la casilla número 3, bajo el argumento que el Tribunal Electoral le dio, o utilizaron ellos, el PRD, ante el Tribunal Electoral, después que la Junta Central Electoral había decidido que era la suma de las 3 categorías. Y esperaron 3 meses, no sé si era recibiendo mandato, para que fuera favorecido el PRD con el número 3. Y duraron 3 meses sin dar los cuartos, y hoy le entregaron. Pero mira lo que pasa. La fuerza de la mañosería no se puede seguir imponiendo sobre la institucionalidad democrática del país. Ese es el gran desafío. Pero tú dices, pero Yulisa dijo algo interesante, o sea, Guido. ¿Qué vamos a hacer? No, tú dices, se pretende no cumplir con la sentencia. Y tú dices, la van a cumplir. Ahora, y si no la cumplen, o sea, nosotros tenemos los resortes jurídicos para conducir a un fiel cumplimiento de esa decisión. No podemos anunciarlo porque yo presumo del cumplimiento frente a una decisión. Ellos anunciaron la convocatoria de los órganos del partido. Se supone que en esa convocatoria... Eso no tiene que ver nada con el cumplimiento de la decisión del tribunal. Sí, pero déjame decirte algo. Porque esa convocatoria tiene que estar ajustada. Oye lo que te estoy diciendo. Esa convocatoria tiene que estar ajustada a lo que establece la ley de partidos políticos. Claro, hombre. Entonces, la Junta Central Electoral, que es lo que te estoy diciendo, tiene que supervisar y arbitrar esa convocatoria de, ¿cómo que le llaman? El CEN. Comité Ejecutivo Nacional. ¿Es el que son cuántos? ¿Cuántos hay ahí? Más que el Partido Comunista Chino. Bueno, pero está bien. La Junta tiene que supervisar y levantar acta de que fue correcto eso. Entonces, ¿cómo se pretende hacer sin la participación? Tienen que ser convocados. No, pero la otra pregunta es, ¿qué carácter jerárquico la convoca? Frente a una decisión del Tribunal Superior Electoral. ¿Quién la convoca? Se hace impugnable ese proceso. Pero si lo quieren hacer ellos, que lo hagan. Pero el presidente... Pero impugnarlo ante quién. Si tú estás viendo lo que está sucediendo con el Tribunal Superior Electoral. No, pero nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Pueden ponerle presión, chantaje al tribunal. Oye, los intentos de llevar a juicio político a los jueces 3 del Tribunal Superior Electoral... No se puede. Es incorrecto. Pero en segundo lugar, si lo hacen, es una intención frente a terceros. Ellos quieren ponerle presión en esta etapa, más que a los jueces del TC, a los de la Junta Central Electoral. No, es que es por ahí que andan. Es que esa política de miedo tiene la intención de esa. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Necesitan una matrícula
mucho más calificada Claro. que la de la reforma Constitucional, correcto. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional, los asambleístas ya constituidos, todos, senadores y diputados, es la 2/3 parte de la asistencia, ¿verdad? En este caso es de la matrícula de los diputados, para que pueda entonces ir a acusar ante el Senado de la República. Oye, ellos no tienen matemáticamente posibilidades, pero que si quieren decidir siendo gallo loco, que lo sigan haciendo, no hay ningún tipo de problema. Ahora, el trabajo de nosotros es generar la sensación de que una decisión de un órgano competente sea implementada con responsabilidad institucional, con energía, sin desbordarnos, con responsabilidad y consciente de que 80 años de historia no pueden terminar caricaturizados, porque el interés estratégico de un sector del PLD es seguir manteniendo a Miguel en su bolsillo. Bueno, Para hacer con la sigla del partido lo que le venga en gana. Y lo digo con el dolor de mi alma. Miren, señores, no es posible que desde cualquier partido político en la República Dominicana tengamos una principal autoridad que le vende un edificio al gobierno en 1.000 millones de pesos. Hay que decírselo a la gente para que sepa cuál es la esencia de la discusión. Que busque un préstamo en el reserva de 15 millones de dólares. Que el Teatro Guaylú lo tiene por 25 años. Que el edificio de la UERS con $52,000 mensuales es de él. Que el almacén Almadeca, ¿Y dónde demonios que se hacen todos esos negocios? que en Almadeca, que es un almacén aduanal de aduana, le daban 20 millones de pesos mensuales. ¡Carajo! Escúchame la expresión. Eso no puede seguir como regla de la actividad política en el país. Todo eso es Miguel Vargas. En los gobiernos del PLD. Y hay que decírselo con responsabilidad. Que Peña Gómez nos enseñó a nosotros a hacer de la política un negocio. Mira, la rueda de prensa que hicieron era tan dramática que tú veías la siguiente situación. Porque, bueno, dice el norteamericano que la efectividad del mensaje depende del mensajero. Mira, el vocero en esa rueda de prensa, ¿verdad? Era una persona dirigente del partido, pero sin ningún tipo de conocimiento jurídico, haciendo ejercicios cantinflescos de argumentación jurídica. Y tú dices, pero este partido se merece eso. O sea, el partido que ha dedicado 80 años a su vida democrática. Oye, en esa mesa directiva había 2 personas que son funcionarios diplomáticos. Hay una que es embajadora en Italia y está aquí. Y hay otro que es cónsul en Canadá y está aquí. PRDistas que me están escuchando. Y es Fidi Aristi, un ex reformista, quien tiene que estar en la mesa principal ahí de un partido con 80 años de historia. Y es Rafael Guerrero Peralta, ex jefe de la policía en el gobierno de Balaguer, que nos dio funda a nosotros los PRDistas, que tiene que estar en esa mesa ahí. Pero que ustedes están locos. Esto nosotros no lo podemos tolerar. Y final hizo lo siguiente. Fafa es testigo. Mi familia, nosotros perdimos a nuestro padre. Tenía yo 3 años. Yo vivía en un edificio en la J. Peinado, donde era un edificio de viudas. Vivía la viuda de mi Abel, Mirna Santos, que está viva. Gladys Gutiérrez, ya no con nosotros, murió. Era la viuda de Henry Segarra Santos. Iba mucho Elsa, que era la esposa de Otto Morales. Mi madre, y Sagrada Bujosa, que siempre asistía allá, que era la viuda de Amaury Germán Aristi. Yo le tengo un respeto tan grande a esas viudas, porque siempre ejercieron la viudez con un sentido de decoro y responsabilidad. Nunca hicieron rentable el honor y la historia de sus esposos. Y yo creo que tengo el derecho de decirle a Peggy Cabral que ella no tiene derecho a actuar como ha actuado. Porque la memoria del doctor Peña Gómez no es un patrimonio exclusivo de ella, sino mucha gente que hemos hecho un esfuerzo serio y responsable por preservar la memoria de un dominicano excepcional, como fue José Francisco Peña Gómez. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. ¿Se oyó? No se oyó. Gracias. Son las 5:50. Vamos a pausar la entrevista del doctor Guido Gómez Mazara para esperar la rueda de prensa que va a dar la presidencia, porque si versa sobre el tema TCE, Reinaldo Pared, entonces tenemos a Guido aquí para que responda de inmediato. Mientras tanto, vamos a pasar al comentario de Eddie Alcántara. Bueno, me dicen que pudiera ser que se refirieran a otras cosas también en esa rueda de prensa, porque fuera para otros fines, porque está convocado el ministro de Defensa en la información que tengo. Hay que creerle, porque pudieran referirse el señor Eddie Alcántara es uno de los hombres mejor informados de lo que acontece en el Palacio. Bueno, lo demostró con la reunión del Consejo de la Magistratura. Claro. Y ahora cuando termine le voy a escribir a mi fuente en el Palacio, a Danilo Medina, para que me diga qué es lo que está pasando con el tema. Mientras tanto, miren, yo quiero no ser tan expresivo en lo que voy a decir con relación a este tema, que es el tema obligado para tú referirte. Porque
uno a veces cree que vive en un país en democracia, o vive en un país en democracia donde 2 o 3 que entienden que ostentan el poder absoluto pueden tomar las decisiones que le da la gana en contra de la voluntad de la mayoría, en contra del trabajo y esfuerzo de muchos hombres y mujeres en este país. Y desde su posición imponen criterios, aún vaya en contra de lo que establecen las leyes y la Constitución de la República. Como el tema del PRD, yo no quiero involucrarme en ese tema y tengo mi reserva con relación a la interpretación de la sentencia. Y he dicho algunas cosas sobre ella. Yo debo decir lo siguiente. Ayer yo sentí hasta temor cuando vi la exponencia de Reinaldo desde su tribuna, no desde una curul del Senado de la República, sino desde la presidencia del Senado de la República. Los argumentos que él planteó y lo que sugirió a la Cámara de Diputados, yo ni mente le di porque yo sé que nada de lo que él dijo es posible. Constitucionalmente no es posible. Primero, porque para mí no sabía lo que estaba diciendo. Y segundo, cuando quería hacer referencia a algún interés que él quería poner en manos de la Cámara de Diputados, yo sabía que no había posibilidad alguna de que cumpliendo con lo que establece la Constitución, se pudiera hacer eso. Porque no se puede. Porque el sometimiento de los diputados ante el Senado de manera explícita y sin carácter de excepcionalidad tiene que ser por cosas gravosas que impliquen la comprobación y el ejercicio de sus funciones y algún hecho doloso o de prevaricación que pudieran ser demostrados para que entonces los diputados pudieran, con esa mayoría que establece el 83, supercalificada, entonces investigar y someter ante el Senado de la República. No es posible, porque usted puede estar errado o no y interpretar el criterio como usted entienda. Y yo lo que quiero decir con esto es que independientemente de que usted esté de acuerdo o no con la sentencia, la interpretación del juez, si es errada y es en contra de los preceptos constitucionales, tiene que demostrarse que haya habido un dolo para la comisión de esa interpretación de ese hecho, o una prevaricación demostrada, como en su momento yo debo decir que nosotros tuvimos la capacidad de demostrar y llevarlo a los organismos que tenemos que llevarlo. Y Reinaldo lo sabe. Entonces, Reinaldo decir eso, a mí me dio vergüenza porque me indica a mí que la práctica de él frente a los partidos políticos no fue solamente al Partido Reformista Social Cristiano. Ay. Y él sabe lo que yo le estoy diciendo. ¿O dónde estaba Reinaldo cuando nosotros reclamamos que la sentencia 03 violentó todos los preceptos constitucionales y las sentencias constitucionales emitidas desde la primera de la 01 del año 2011 hasta la fecha, violada por el Tribunal Electoral en contra nuestra para suprimir su reglamento y eliminar los plazos para actuar en justicia? ¿Quién fue que promovió eso, Reinaldo? ¿Quién lo promovió? Lo voy a dejar ahí. Tal vez se atreve a llamar y decir que no sabe para yo decir entonces quién lo hizo. Desde unos apartamentos en Naco, frente a frente, exactamente donde vive el expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí no había que interpelar. Ahí no se equivocó con interpelación o juicio político. Ahí no. Entonces yo creo que los partidos políticos y los que están enfrente de uno de los poderes públicos como él no puede someter al terror a los dominicanos, porque no es solamente, a mí me importa que la sentencia sea de verdad o de mentira, o que haya habido lo que haya habido ahí. Yo no tengo que ver con eso. Ahora, ese pronunciamiento me acuerda a lo que yo tuve que decir aquí. Porque yo se investigué todo. Y él lo sabe. Y alguien de él también lo sabe. Entonces usted no puede estar utilizando la presidencia del Senado de la República para usted llamar a los tribunales para que digan lo que usted quiere. Don Reinaldo Pared. La investigación de que si tiene un apartamento o no tiene un apartamento. Ajá. ¿Qué pasó ahí, hermano Reinaldo Pared? Porque no es Reinaldo Pared ni otros amigos que están tuiteando que tienen que salir a esta altura de juego. Que averigüen el penthouse. No averigüen quién le dio los cuartos, si se le dio los cuartos para eso. Averigüen.
¿O quiere que diga yo? Y lo digo no por defender a nadie, sino porque yo estoy bajo terror con eso. Aquí que no está de acuerdo con los intereses de Reinaldo, se jodió en los tribunales de la República. Porque si no es como él dice y favorecen a sus amiguitos, se jodieron los jueces. O sea que el día que yo tenga una vaina en los tribunales de la República, si Reinaldo no está de acuerdo, me jodí. O el PLD. Porque Reinaldo es PLD también. Y hoy lo mejor que puede hacer el gobierno es deslindar esa situación y desvincularse. Porque habló el secretario general del PLD, el partido de gobierno. Miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y presidente del Senado. Y tú sabes por qué yo no me involucro en el tema y digo todo. Y dónde llevé toda la jodida prueba de que se violentó la Constitución y no se hizo nada. Porque eso no es un pleito que nos incumbe a nosotros. Pero Reinaldo tiene que saber que yo vivo aquí, que vivimos aquí también, lo que sabemos lo que pasó. Ok, y la democracia no la dirige nadie antojadizamente porque tenga el poder. Y no voy a decir más, amigo y hermano Reinaldo, lo voy a dar hasta ahí, porque el pleito del PRD me importa un carajo. Me importa un carajo el pleito del PRD. A mí me importa quién gane y quién no gane. Soy amigo de las dos partes. Pero mire, presidente del Senado, ojalá que hoy le tiren la toalla. Ojalá que él le tiren la toalla. Porque usted sabe muy bien. O decimos, o hablamos. El gobierno de la tarde. Vamos con el gobierno de la tarde, son las 6 en punto. Momento de escuchar el comentario de Esteban Delgado con la salvedad amigable de que estamos a la espera de la rueda de prensa. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Es difícil evadir el tema en cuestión que ha surgido en la República Dominicana con relación a esta sentencia del Tribunal Superior Electoral en torno a una situación interna del Partido Revolucionario Dominicano, que es un partido diferente al partido de gobierno, aunque está aliado con el gobierno. Y hago esa referencia porque independientemente de las interpretaciones que pueda haber de quién tiene o no tiene la razón, en el comentario anterior ustedes hacían referencia del presidente del Senado que se pronunció en un escenario tal vez inadecuado sobre ese tema. Pero Reinaldo Pared Pérez es abogado, primero, es senador del Distrito Nacional, es presidente del Senado de la República, es también el presidente de la Asamblea Nacional por el hecho de ser el presidente del Senado, también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que es un órgano de mucho poder e influencia en la República Dominicana, y entonces es secretario general de ese mismo partido, del cual es miembro del comité político. Por lo tanto, Reinaldo Pared debe ser uno de los hombres más influyentes en términos de posiciones asumidas en la actualidad en materia política en la República Dominicana. Ahora, sus pronunciamientos son pronunciamientos sobre los cuales yo no quiero emitir ningún tipo de juicio. Lo que creo es que pudo haber guardado las apariencias y pudo haberse esperado un poquito a que el curso de los acontecimientos dejen ver por dónde va la cosa para entonces ver qué tipo de posición asumiría él en su condición de presidente del Senado de la República o si esa es su condición de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y estaría defendiendo los intereses del Partido de la Liberación Dominicana o si estaría defendiendo o buscando defender los intereses del gobierno del partido al cual él pertenece. Entonces, como puede haber tanta interpretación en torno a lo que diga una persona con las influencias que él tiene y al escenario donde lo diga, entonces debe tener cierto cuidado porque se puede interpretar de diferentes formas. Y una de ellas es el hecho de que fíjense que el PRD es un partido aliado al Partido de la Liberación Dominicana. Pero esa alianza, quien la trabajó, quien la gestionó, quien la logró, y fue importante para el posicionamiento que tiene hoy el partido de gobierno, fue el presidente Danilo Medina. Por lo tanto, cualquier manifestación de intento de defender la posición del partido con el cual el presidente Danilo Medina gestionó una alianza y de su dirigente principal, en este caso su presidente, que es Miguel Vargas Maldonado, se pudiera interpretar como que es algo que viene de parte del presidente de la República, Danilo Medina, aunque no sea así.
que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la situación que se dio recientemente del Consejo Nacional de la Magistratura, donde el Procurador General de la República puso una posición incómoda a una magistrada, en este caso Miriam Germán, pero toda la actuación del Procurador General de la República se interpretó como que era algo que había sido armado y autorizado por el presidente Danilo Medina, aunque no fuera así. Entonces eso vino a hacerle daño directo a la figura del presidente. Entonces, en un momento en que aquí se está hablando algunos sectores del Partido de la Liberación Dominicana e incluso de fuera del partido, de la necesidad o de la conveniencia de que el presidente Danilo Medina sea habilitado para poder buscar una nueva repostulación hacia una nueva reelección presidencial, sobre lo cual usted pudiera estar de acuerdo o no. Creo que el PLD y los dirigentes principales del PLD y los dirigentes del PLD que pudieran tener una gran cercanía a la figura del presidente Danilo Medina deben tener cierto cuidado a la hora de pronunciarse o a la hora de asumir posiciones, porque se puede interpretar como que es una posición del presidente de la República, en este caso Danilo Medina, y entonces quien termina con las críticas o con una imagen adversa de parte de los que ya son sus opositores es el presidente, quien menos necesita en este momento que se le trate de esa forma. Entonces, es por eso que yo creo que la posición de Reinaldo Pared Pérez en este momento fue innecesaria. Además, si se trata de influir en las altas cortes, en este caso, en el Tribunal Superior Electoral, bueno, el poder gubernamental tiene otros mecanismos más discretos y menos escandalosos que lo que ocurrió en este momento. Yulisa, ¿tú ibas a decir algo? Sí, vamos a hacer una pausa para conectar con la rueda de prensa que ya comenzó. Ah, perfecto. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Gracias a Guido Gómez Mazara, que ha estado con nosotros el día de hoy. Vamos a conectar con la rueda de prensa de la presidencia. De manera preliminar, lo que han anunciado es que ciertamente se va a eliminar la ley que crea el IDSS. Francis. De disolución del IDSS modifique una ley orgánica, como es el caso del Código de Trabajo. Aunque, reiteramos, en ninguna parte del texto se plantea hacerlo. Como señalamos al principio, el gobierno tiene el firme compromiso de mantener la estabilidad laboral de los trabajadores del IDSS, reubicándolos en un proceso escalonado en otras dependencias del Estado y pensionando a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para su retiro. De todas formas, y en aras de zanjar definitivamente cualquier malentendido, el Poder Ejecutivo enviará inmediatamente al Congreso una modificación al texto del proyecto de ley que excluye explícitamente la mención del Fondo de Protección Laboral, puesto que esto no valería esencialmente la ley. Me refiero a la última línea del artículo que le leí, el número 4 del proyecto de ley. Además, a solicitud tanto del sector sindical como del sector empresarial, el cambio incluiría un aumento de los representantes en el Consejo del INARIL. Confiamos que, con el cambio mencionado, el malentendido producido quede definitivamente aclarado y que el Congreso pueda así avanzar hacia la necesaria aprobación de esta ley que reforzará la provisión de seguros a los trabajadores dominicanos. El gobierno dominicano reitera en consecuencia que, primero, no tiene planes de eliminar la cesantía ni a través del proyecto de ley de disolución del IDSS ni a través de ningún otro instrumento jurídico. Segundo, que ese aspecto debe discutirse en el marco del diálogo tripartito sobre el Código de Trabajo. Y tercero, que mantiene las cámaras legislativas dicho proyecto de ley con las modificaciones anunciadas. Esta posición se sustenta en el compromiso del presidente Medina y del gobierno dominicano con políticas que beneficien a las clases trabajadoras y a la población más necesitada en sentido general, y esperamos continuar nuestra agenda de diálogo con los distintos sectores sobre varios aspectos importantes para la vida laboral y productiva de los dominicanos y las dominicanas. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes han escuchado, en este momento están en preguntas de los periodistas y respondiendo, pero todo sobre el tema de la Ley de Seguridad Social y la cesantía. Es válida la aclaración que hace el gobierno. Es válida la aclaración, incluso ayer habíamos hablado de eso. El tema estuvo muy candente ayer
y el gobierno ha anunciado 3 asuntos importantes. Uno de ellos es que está aclarando que el proyecto de ley que disuelve el IDCS no plantea la eliminación de la cesantía y que el gobierno tampoco tiene la intención de tocar ese tema bajo ningún de la eliminación de la cesantía. De la eliminación de la cesantía, del derecho a cesantía laboral, pero bajo ningún mantiene otro la eliminación escenario. del IDSS. Sí, claro. Entonces, está diciendo también que el tema de la cesantía es un tema de discusión en la mesa del diálogo que se desarrolla en INTEC, que es una mesa integrada por la clase trabajadora, la clase empleadora y el gobierno. Y esos son temas que todavía están en debate, que ni siquiera se han planteado de manera formal, porque es una mesa de diálogo. Y el tercer punto es que ratifica que va a mantener en el Congreso el proyecto de ley que disuelve el IDSS. Y qué bueno que haga esa aclaración, ya brevemente, porque a mí me da la impresión de que la dirigencia sindical intentó mezclar ese proyecto de disolución del IDSS con la supuesta intención de eliminar el derecho de cesantía para despertar interés en los trabajadores, pero en términos reales lo que no quiere la dirigencia sindical es que se le eliminen los privilegios que tiene la alta dirigencia sindical dentro de ese elefante blanco que hoy se llama Instituto Dominicano de Seguridad Social. Así no puede continuar, La rueda de prensa. porque todos esos beneficios que da ese elefante blanco salen del presupuesto nacional. Así es. Parece ser que la rueda de prensa fue... Y no beneficia a los trabajadores, beneficia a la Al cúpula contrario, dirigencial a la cúpula Parece- de los sindicatos de este país. Parece que eso fue motivado por la manifestación del día de ayer. Entiendo que sobre lo que se habló en el Palacio para ese tema fue muy oportuno. Se le dio respuesta inmediata a los trabajadores. Creo que los trabajadores no tienen argumento por qué seguir entonces discutiendo, porque acaban de garantizarle frente al país que no hay posibilidad de que se eliminen los privilegios que entienden los empresarios son privilegios, pero que son derechos adquiridos de los trabajadores, como es la cesantía. Voy a felicitar la decisión oportuna de parte del Poder Ejecutivo. Y los empresarios saben que la postura del gobierno es esa. Porque ellos decían que no sabían y estaban interpretando como querían. Pero acaba de decir el gobierno, que fue el primer planteamiento, que me generó ligera sospecha de que se creó la comisión en el año 2013, en la que decían, no. Lo que tiene que ver con beneficios de los trabajadores no se van a tocar. Parece que fue ratificado con esta rueda de prensa. Y eso hay que aplaudirlo, como tú criticas las acciones que no son correctas del gobierno, eso tiene que aplaudirse. Los trabajadores que se sienten en su mesa a discutir ya a partir de ahora. Bueno, ya no tienen justificación para no llegar a un acuerdo. El salario Comité Nacional de Salario. Sí. Comité Esa es la Nacional discusión de Salario, no, ahora. y reclasificación de empresas. No, y además que yo no sabía que tenían tanta gente para movilizar ayer. ¿Qué? Yo pensaba que no me iba a estar Pepe y fue. Gabriel del Río Lo adelante. que pasa solo. es que si aquí ya se está marchando por altos precios de los combustibles, se está marchando por corrupción, se está marchando por mejor sistema de salud, el gobierno no puede permitir también que los muertos de siempre, los que ya se decía que no le quedaba a nadie, como los sindicalistas del área laboral, empiecen a marchar también y que esto se convierta en un caos. El gobierno de la tarde. Continuamos el gobierno de la tarde a las 6:16, momento del comentario de Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Aquí creíamos que el gobierno iba a hablar, era en esta rueda de prensa, del tema de actualidad, el que se ha generado a propósito de la intervención de Guido contra las directivas actuales del Partido Revolucionario Dominicano y que ha pasado tanto por el Tribunal Constitucional rumbo ahora al Tribunal Electoral. No se ha referido a eso el gobierno. Es la respuesta a lo que pasó estos días sobre la marcha de los trabajadores. Hacía tiempo que en el país no se producía una manifestación con la dimensión que vimos en esta, la masiva participación, el problema de la claridad en las demandas en esa pancarta, y ha impactado para cualquier observador ese cambio. Sea tan ineficaz, sea tan débil, tan torpe, la respuesta de quienes hablaban a nombre de los trabajadores, que aquí se creía ya
la clase obrera no tenía la capacidad de movilizar en forma tal que obligara al gobierno a una respuesta horas después o 2 días después. Ese hecho de que el gobierno haya tenido que responderle con esta rueda de prensa, independientemente de las diferencias que se tenga con lo que ha hecho el gobierno, pone en evidencia algo que los que condujeron a esta marcha y la prepararon deben valorar. Uno es que solo por la demostración de ustedes el gobierno le respondió. Todas las críticas que hacían sueltas los dirigentes en estos días no le hicieron ningún caso. Pero la manifestación que se produjo con la evidencia de una auténtica representación de la clase obrera, era un error ignorarla. Y en función de eso hay una enseñanza. Independientemente de que ustedes deben regresar a una discusión que solo puede tener resultados aceptables si expresa la voluntad tripartita de empresario, gobierno y trabajador, no como lo que se presentó en el proyecto de las 12 leyes que tienen que ver con los intereses de los trabajadores y que todos sabemos es el consenso del gobierno y los empresarios, y que ni siquiera por formalidad invitaron a los trabajadores. Fue un acuerdo entre el empresariado y el gobierno que elaboró las 2 leyes que tratan sobre el problema de la cesantía y además sobre el destino del Instituto de Seguro. Y sobre todo, ese problema de la cesantía, de pedir que sea reducido el derecho de los trabajadores, no a 1 mes por año, sino a 4 años, no importa el tiempo que dure, es una muestra de que solo podía lograrse por un acuerdo entre empresarios y el gobierno. Los trabajadores pues saben que aunque tengan razón en el intercambio del poder, están en desventaja con ese acuerdo el empresario y el poder. Y la única forma de que el movimiento obrero pueda lograr el nivel de demostración de fuerza y de respaldo es logrando, no solo manteniendo la unidad de su clase, sino logrando que el sector popular, que la organización del sector salud, que la organización del sector de educación, que la organización incluso de la juventud y de las mujeres, asuman y respalden a la clase obrera en sus demandas. No se queden en lo que hicieron, no es un problema de repetir eso, es de ampliarlo, porque solo creando la base de una presencia masiva e importante, el gobierno estará obligado a responderle, porque esa es la primera experiencia que hay que sacar de este hecho de hoy, ustedes tener una respuesta oficial que quiere crear condiciones, como yo estoy viviendo aquí entre mis compañeros. Bueno, ahora no hay razón para que los obreros nos reclamen. Yo creo que sí que hay razones para que ustedes valoren que solo pueden volver a discutirla, si se consigue a priori el hecho de que solo el acuerdo entre los 3 le da validez a lo que se discute. Que esto no es un problema de mayoría, porque de mayoría ustedes están perdidos, porque el gobierno y el empresariado han expresado ya abiertamente su coincidencia, y los 2 patrocinaron hacer 2 leyes, que es la que han generado esta situación, ignorando la posición de los trabajadores. Creyeron que podían sostener esas demandas y lograr que se impusiera a pesar de que la clase la rechazara. Ellos no esperaban la vitalidad que ustedes mostraron, y yo creo que no deben confundirse. Ratificar sus demandas no tiene validez solo con reclamarla, tiene que tener validez si ustedes son capaces, además de integrar en el respaldo a los movimientos sociales. Y yo les he dicho, aquí hay movimiento barrial y comunal, aquí hay movimiento en la salud de los médicos y los enfermeros y enfermeras que tratan a nivel nacional en esos niveles. Aquí hay una estructura en educación con los maestros. Ustedes tienen que tratar de lograr que hasta los abogados y los profesionales democráticos los respalden. La única manera que ustedes pueden hacer que tengan que tomarlo en cuenta para que no les reduzcan sus beneficios, que ya confesaron que esa es la determinación oficial de gobierno y empresariado, la única manera es mostrando un nivel de respaldo popular que no puede ignorarse,
para que cuando ustedes hablen no solo estén hablando por ustedes, sino por una representación que tiene una vitalidad que sería una torpeza tratar de imponerle a ustedes la voluntad del gobierno y de los empresarios solo y limitarle sus prerrogativas fundamentales y sus derechos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya a las 6:24. Es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, y el saludo cordial nueva vez a nuestros compañeros de cabina y a todos nuestros oyentes. Gracias por la sintonía. Hará cuestión de unas cuantas semanas, un accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Las Américas y como ha ocurrido en otras oportunidades, específicamente ahora en el kilómetro 19, el vehículo se precipitó al mar. Ese accidente provocó 2 víctimas. Las víctimas no tenían identificación encima, había una serie de desconexión con sus identidades, orígenes y su apariencia, como una vez citaba un compañero nuestro acá en cabina, Esteban específicamente, no daba nada, ninguna alerta en cuanto a su proveniencia. No tenían rasgos fenotípicos, es decir, su físico no era indistinto a miles de dominicanos o incluso a los haitianos que residen en el país. Eso, de alguna manera, dictaminó también que los cuerpos de ambos fueran uno en el Darío Contreras y otro en otro lugar, después de sus muertes, simplemente remitidos a las morgues. Y el tiempo pasa. Una alerta por parte del Departamento de Estado, de la Embajada de ese país, dice que 2 ciudadanos estadounidenses desaparecen. Continúa una investigación a través de distintas herramientas como la tarjeta de crédito de uno de los 2 ciudadanos fallecidos. Se establece que se alquiló un vehículo y ese vehículo se correspondía al menos con la descripción visual de uno de los vehículos involucrados en los tantos accidentes que se producen cada día en el país y específicamente ese de las Américas. Eso da como lugar, como terminación, si se quiere, al menos a priori, a la investigación sobre la presunta desaparición de estos 2 individuos, de estos 2 ciudadanos que penosamente mueren en nuestras avenidas. Hago esta cronología rápida, resumida, porque los hechos que ocurren a individuos, a personas, en este caso a un subgrupo, como es una familia extranjera, como es una pareja, mejor dicho, extranjera, dicen mucho, desnuda muchas de las falencias que tenemos como sociedad. Primero lo primero, la República Dominicana como país y como marca, y obviamente la palabrita que se puso de moda, marca país, ofrece al mundo la posibilidad de un destino que según el eslogan preferido durante muchos años es inagotable. Luego ese fue sustituido por lo tiene todo. No sé cuál es el que actualmente está en uso, si es este que recién acabo de utilizar o hay otro. Si estoy equivocado, si estoy errado, me abro a cualquier tipo de corrección. República Dominicana lo tiene todo. República Dominicana, inagotable. La posibilidad de nosotros venderle a los 6 millones y pico de turistas que ingresan, un número creciente, que se supone dentro de las metas como país, está generar las políticas, los incentivos, los espacios para que el tejido productivo de ese sector siga creciendo, para que a su vez ese sector consuma más de los productos dominicanos, esencialmente la parte alimentaria, para que genere empleos, para que genere no solamente los empleos antes de baja calificación y esencialmente los de menos ganancias, sino que también dentro de su cono, dentro de su pirámide gerencial, también vayan ocupando dominicanos espacios para los que antes tenía que traerse a gerentes extranjeros y demás. Pero bueno, esencialmente nuestro comentario tiene que ver con una realidad. Primero, es imposible para países de cierto tamaño, y el nuestro es uno de ellos, vender 100% de la oferta turística al todo incluido. No somos una isla de 4 o 5 kilómetros que tenga la estructura limitada y donde el 100% de los que llegan, por ejemplo, a Cayo Norman, a una de las islitas del arco de las Antillas Menores, donde prácticamente el 100% del que se apea de un crucero o de un avión va directamente a un hotel. Sí. No es el caso de un país de 48.000 kilómetros cuadrados, con una ciudad, una metrópoli de 3,5, otra de 1, como Santiago, y otras que pasan de los 200.000, 300.000 habitantes. La República Dominicana, por su composición en distintos aspectos, también atrae un turismo, el llamado turismo freelance, el turismo de mochila, el turista que, teniendo pues un presupuesto un poquito más abarcador o teniendo otras
otros elementos de su atracción, decide entonces venir a la gran ciudad, hospedarse en uno de los hoteles que oferta el Gran Santo Domingo, por ejemplo, y acudir a los distintos niveles de atractivos que puede tener esta zona donde vivimos, entre los 30 minutos, una hora que hay de tránsito a cualquiera de los lugares de atracción que tenemos, sean nuestras ruinas históricas, la zona colonial, que es esencialmente el más atractivo de todos, entre otros. Cuando ese turista decide hacer el turismo freelance, el turismo de mochila, el turismo de ruta propia, entonces ese turista, como hemos insistido aquí muchas veces, se expone a lo mismo que se expone el habitante promedio del país a donde va. Países como Argentina, una potencia turística sudamericana, y el caso de Perú, una verdadera potencia, sobre todo por lo que ha hecho en los pasados 20 años, proponen un turismo que, aunque tiene el todo incluido, Argentina lo tiene en Mar del Plata, Perú lo tiene en los resorts de montaña y sus resorts de costa que existen, ofrece un turismo enfocado en Lima, en su cultura gastronómica, en Machu Picchu, en Cusco y en el recorrido alrededor de lo que su historia propone. Perú no es un país perfecto, dista de serlo, tiene grandes deudas sociales, hemos insistido. Hasta hace 35 años habían guerrillas activas y la posibilidad de un secuestro, incluso dependiendo de las zonas del país donde usted anduviera, era parte de en algunos casos, la advertencia que se le daba incluso a los propios peruanos que hacían trabajos lejanos a las grandes urbes. Hoy, por diversas realizaciones importantes, positivas, algunos de esos riesgos o han desaparecido del todo o se han reducido tanto que ya no representan ni siquiera estadísticamente un problema. El caso de Argentina, quizás sus altos costos han ido poco a poco bajando el acelerón que había dado el turismo en ese país, pero es un turismo de ciudad, Buenos Aires, un turismo que abarca desde sus extraordinarios elementos arquitectónicos, y en el caso de su interior, las cataratas del Iguazú, las Pampas, pasando por los viñedos de Mendoza. Señores, su ciudad tiene incluso dentro de su City Tour un cementerio. La Recoleta es una atracción al que visita Buenos Aires. El cementerio, que aquí podría ser, y si está la profesora Amparo chantada en sintonía, sé que se va a acordar de todo lo que ella ha expuesto del cementerio de la Gómez. Del cementerio, perdón, de la Independencia. No, de la Independencia. De la sí. Independencia, que tiene unos atractivos Que históricos y un cementerio arquitectónicos histórico, sí. que no se aprovechan. Aquí no hay un City Tour oficial y por lo menos si lo hay, no parece que lo esté aprovechando. Y también tendría que haber gente preparada para poder explicar por qué es atractivo, por qué es un lugar donde alguien podría pararse unos minutos a ver algo que le interese, a aprender algo que no sabe, incluso hasta tomarse una fotografía. Insisto, el turista que sale del hotel, que sale de los pasillos del resort, se expone a los mismos tapones, apagones, pero sobre todo a la delincuencia. El tema de la seguridad pública ciudadana nos dice mucho. El tema de la seguridad vial, en el ejemplo que pusimos en el contexto inicial, nos dice realmente cuánto puede un país venderle como imagen siendo realista a quien le visita. Porque no es realista vender solo un enclave. La idea de que dentro de los enclaves se vive la realidad del resto de la República es falsa, no es verdad. Esa mentira, esa burbuja se ha sostenido. Qué bueno, yo no tengo nada contra eso, todo lo contrario, trato de disfrutar de algunos de esos lugares cada vez que podemos en el año con nuestra familia o de ir a otros lugares porque me encanta conocer mi país y repetir los lugares que nos han gustado, pero hay una realidad. Tenemos que cuidar nuestra imagen, pero comenzar a cuidarla implica tratar de generar las políticas, hacer los sacrificios, las reformas, la visión anticipada para que el recorrido alrededor de nuestra ciudad, que está llena de zonas oscuras porque el alumbrado público o no existe o el que existió fue robado hace mucho por los exportadores de cobre profesionales del país, que no hay minas de cobre en el país y lo venden en el interior y el exterior. Una barbaridad que hace rato pudo y debió haber sido corregida por el estado en el que se encuentran aceras invadidas, espacios donde debería con mucha facilidad poder trasladarse el transeúnte. No importa si es alemán, si es norteamericano, si es británico. El que atraviese ese espacio, el que tenga la necesidad de atravesar ese espacio. Por lo tanto, evocamos, insistimos, la verdadera realidad de las cosas. Las grandes potencias turísticas del mundo, siempre se menciona la famosa tríada, Francia, España e Italia. Los países que hicieron historia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, al convertir el turismo en una enorme fuente de riqueza. Países, atención a esto, todos superan los 50 millones de habitantes, entre 50 y 80, pero todos llevan cada año más que su población como visitantes. Tienen historia, relieve, clima, una oferta completa. Pero la clave está en que aunque esos países, que también distan de ser perfectos,
pero son desarrollados, hicieron de su Estado de Derecho una garantía, no solo para el que invierte, no solo para el que vive, para el que visita. Va a ser mucho más fácil si un país es seguro, si sus calles lo son, si su alumbrado lo es, si su policía es eficiente, confiable y sus autoridades lo son, ofrecerle al que venga por 3, 4, 15, 20 días el paraíso terrenal que somos como país, si podemos establecer esas condiciones para el que todo el año, todo el tiempo, las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año y 366 los bisiestos, vive aquí y es el que tiene realmente que comerse la parte buena y mala de la realidad que tenemos como dominicanos. Francis. El gobierno de la tarde. Son las 6:36 en el gobierno de la tarde de este jueves 11, antesala del fin de semana. El 3 veces alcalde del Distrito Nacional y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Salcedo, confirmó este miércoles que lanzará en los próximos días su candidatura a la senaduría por el país, por la capital. Salcedo adelantó que en los próximos días continuará reuniéndose con toda la dirigencia del PLD en el Distrito Nacional a fin de establecer la conformación de los hombres y mujeres que le acompañarán para obtener una nueva vez el favor de las urnas, aunque esta vez desde una boleta electoral distinta, la congresual. Mira, o sea que Reinaldo ya no va a ser candidato a senador. No, pero es una competencia. Varios buzos civiles localizaron la carrocería de un vehículo cerca del kilómetro 19 de la autopista Las Américas, donde se presume se accidentó la pareja de estadounidenses Portia Ravenel y Orlando Moore. Alberto de los Santos, uno de los buzos que se encontraba en el lugar, manifestó que en los arrecifes se encuentra el chasis de un vehículo con los cristales rotos y un solo asiento, por lo que decidieron enlazar un envase plástico para identificar el punto donde está. En la zona se encuentran agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en espera de la llegada de una grúa al lugar. Miren, la versión de la policía en principio, cuando se hablaba de los extranjeros que estaban desaparecidos, parece enlazarse con los últimos acontecimientos que han ocurrido sobre el hallazgo, primero de la señora, y que fue identificada también. Él todavía no ha sido totalmente identificado. Ahora dicen que apareció un vehículo. Tú te remontas. El chasis con un solo asiento. Claro, pero tú te Porque remontas. si fue un accidente fue El carro terrible. se despedazó porque al caer por el farallón. Fue terrible. Está bien, pero Tenía ella varios supuestamente días. se tiró. Tenía varios días movido por Recuerda la zona. que más que se tiró puede ser, no soy un perito ni nada. Que se salió. Recuerda exacto que cuando un vehículo inicia el vuelco, casi siempre el que está menor a Yo voy a decir que lo que un amigo murió así. lo que planteó la policía tiene lógica. Para uno dar por terminada la duda que tenía y las especulaciones con razón que uno tiene, porque a uno nunca le dicen las cosas como son. Siempre se tratan de ocultar informaciones, pero tiene que ser un escenario bastante bien orquestado y bien armado, recrear la escena de esos acontecimientos para que sean tan certeros como se está diciendo, porque alguien tuvo que haberse enterado de ese accidente. No, el accidente salió incluso en las noticias. Ajá. Lo recuerdo. Te puedo decir que salió. A la 1:00 de la mañana. Recuerdo que en la mañana del día siguiente salió, un vehículo cayó en tal sitio, kilómetro 19. Lo que no se dijo fue más nada. No, lo pasa sí, porque y es por Bueno. eso, mira, yo creo que lo que te planteé la otra vez, José Luis, tiene mucho sentido. O sea, Yo es lo la doy por característica física de los Dos individuos de que las parecen víctimas. dominicanos o Parecen dominicanos o haitianos. Sin y no tienen identificación. identificación. Entonces, o sea, entonces la tesis tú lo que hacen es que le hicieron un tratamiento tiene que normal. dar la alarma el La- Departamento de Estado sí. 10 días después. la Sí, tesis porque planteada después- por nosotros ayer y que discutimos después, entonces hay un fallo de nuestras autoridades, inclusive de nuestras Hermano, autoridades. el levantamiento de información aquí No. es pésimo. Oh, pero ven acá. Tanto en cuarteles donde con una hoja, con un cuaderno, una pacota, la que van los muchachos al colegio, Pero ven acá. y en los hospitales donde debería, ahí es peor. Es peor lo que tú estás diciendo, que se conocía del accidente y nadie, ninguna autoridad se interesó en saber de quiénes se trataba ni le dio parte a la policía para que cuando hablaran de que hay 2 personas desaparecidas, diera, bueno, vamos a ver qué pasó porque hubo un accidente en tal sitio.
En los hospitales tampoco. Es que no sabía Ahí nada. es peor el que- asunto. no, y si finalmente no te llega reporte de desaparecido. O sea, finalmente. Hermano, claro ¿cómo? que- Es la tormenta hay perfecta, hay porque problema. tampoco nadie llama, nadie llama, o sea, reclama. tú te llegan muertos al hospital. Pero no deja de lleva ser, una como persona dice Eddie. al hospital con características Sí. normales de un Claro, dominicano claro, cualquiera. claro. Una señora, bueno, no tiene identificación. Murió. Bueno, mándala para la No, y policía. ella, para el Darío va ella. O para otro hospital Sí, exactamente, y él que, para que otro. tampoco llegaron juntos. Sí. Entonces no fue una pareja. Entonces, o no lo llevaron juntos. Entonces, el procedimiento, tal vez se siguió el Pero hay un procedimiento. tema que es normal. preocupante lo que dice. No. El procedimiento puede haberse seguido. Lo que pasa es, Porque señores. si no hay ningún reporte, mira. José Luis. Vamos a estar claros en una cosa. Te llegó Un estado, muerto o sea, lo que sin llamamos identificación. lo que llamamos estado, la autoridad de un país para manejar lo público, lo que es de todos, porque sus recursos salen de los bolsillos de todos nosotros. Lo mínimo que debe hacer en cada estamento es reunir información. A los hospitales todo el que llega es una estadística. Porque como te llega un niño con un resfriado común y al resfriado común se le hace un tratamiento rápido, te puede llegar uno con meningocosemia y ya tú tienes que ponerlo en un papel aparte, con un color aparte, porque eso se pega. Eso puede ser una epidemia. Sí. Entonces, un país que no mide los casos, lo que pasa, no sabe si se está incrementando algo, si se está estancando y si se está reduciendo. La clave aquí es, tiene que venir una agencia de seguridad de fuera, del país donde provenían ellos, dar la alarma, llegar, como muy bien sabemos nosotros, a altas instancias gubernamentales y decir, está pasando esto y lo otro. Y esa instancia decir, se tiene que resolver eso hoy, para no quedar mal. Si no, nadie y- habla. y de ese No importa. país, porque si hubiera sido de Guatemala o de Honduras, Porque eso demuestra, tampoco hubiera sido porque tan eso demuestra rápida que cuando se quiere la se solución, puede. Entonces, claro. ¿cuántos dominicanos pudieron haber pasado por una situación Qué buena así? pregunta. Ese Ha pasado terremoto. miles de veces. Miles de veces que tú nunca sabes. Y la gente diciendo, No, no. y tú Espérate, mi amor, tienes, ven. y tú tienes varias situaciones. Y mira, el caso de Emily, por ejemplo. Lo desaparecieron, no, que no aparecen. Cuando viene viene a ver, están envueltos en una turbulencia de esa naturaleza inexplicable. Claro. Que tú no puedes comprender, no haya cómo enlazar una investigación De acuerdo. y se jodió sencillamente porque no hay información. Pero recordemos el caso de Emily. El caso de Emily, que cuando buscándola ella encontramos tres. cadáveres adicionales. Entonces, de ¿cuántos hay muchachas, de diarios mujeres. así que No, estamos yo te dando? dije que si durábamos una Pero- semana más buscando a encuentran Emily, más. encontrábamos 10. Claro. En matorrales y vainas. A propósito de eso, hay una situación que quería recordar. Una de ellas es que aquí habíamos mencionado el caso de un individuo que le dicen Papa Loco, que fue policía, que mató de 5 disparos a una joven que era su ex concubina de 16 años. Eso fue hace ya más de como 2 meses o 3, y todavía la policía no ha dado con el individuo, y el individuo anda por ahí, todavía está ahí en la zona de Santiago. Y la otra es el individuo que debió ser pareja de la señora, de la mujer empleada doméstica que mató a la señora aquí en Esta zona aquí de la Pedro sí, Enrique. en la Pedro Enrique Ureña, la torre Pedro Enrique Ureña. O sea, que ese individuo también andaban buscándolo, pero la búsqueda parece que se detuvo. Entonces ya nadie habla de eso y nadie menciona que él habría participado en ese crimen que salió en todos los titulares de los periódicos. Apresaron a la doméstica y sin embargo el cómplice, eso no quedó como en el aire. Si siguen o no siguen con la búsqueda de su cómplice, quedó en el aire también si finalmente le entregó o no le entregó el dinero, si el dinero se perdió o no se perdió. O sea, son asuntos que van llevándose, una cosa se lleva a otra en los titulares de los No, lo que periódicos. sucede es que lo que pasa Y es un que tema tapa otro. lo que sucede como es tú que- siempre vienes mencionando. lo que sucede es que los aficionados y las redes sociales están haciendo el papel de los organismos de investigación y de los organismos que tienen que dar parte con la información de la sociedad sobre los acontecimientos ocurridos. Ahí es que está el grave problema. Un problema que Que no enteramos de las autoridades nos dicen qué pasó cuando ya Yo insisto. Ah, sí. están todos Yo los insisto, medios de que no es el yo- problema, ese es el grave problema de nuestras autoridades, porque por suerte entonces ocurre Yo eso. insisto en que hay Tenemos casos. entonces un acceso mayor a la información informal. Menos mal. A través de Y las eso es redes bueno. sociales. Sí, porque si no tuviéramos Pero free- la clave aquí es exigirle al que tenemos que exigirle. Miren qué ocurre. Y pienso en este caso. Este caso yo insisto, admito hasta cierto punto que ocurren cosas que no están al alcance de una autoridad. Por ejemplo, una autoridad no puede determinar que nosotros andemos con nuestra billetera en orden y que tras un accidente la misma aparezca, porque hasta te la roban. Señores, no me hagan hacer los cuentos de la carretera del sur antes de la ampliación. Cuando aparecía el cuerpo, y nos pasó con la esposa de una tía, No, en toda la carretera. que no tenía nada, ya prácticamente en toda la estaba el cuerpo ahí nada más.
Incluso se dice que estaba vivo al momento en que le terminaron de hacer el despojo. Entonces, eso puede, hasta cierto punto, limitar mucho lo que puede una agencia del Estado reproducir. Ahora, yo insisto, existen muchísimas formas, muchísimas maneras, porque cuando se hizo la presión exterior, de una vez aparecieron los resultados, tarjeta de crédito, alquiló un vehículo en tal agencia. O sea, el vehículo era de tal y tal y tal manera. El carro que se cayó era azul. Ah, pues mira, era azul. ¿Alguien vio de los testigos qué modelo era? Bueno, sí, parece ese. Ahí se hizo diligencia, la debida diligencia, porque parece que, como te dije, está bien, primero se pronuncia el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa. No, pero aparte de eso, tú puedes estar seguro que el presidente llamó seguro directo a la jefa de la policía y dijo, resuelvan eso. Y entonces aquí cuando dicen resuelvan eso, sí lo resuelven. Hay un cuadro. Porque aquí siempre se ha dicho, discúlpame, que la policía conoce los ladrones, hay un cuadro. Conoce por el tipo de robo que se hace, sabe quiénes lo produjeron. Voy a creer en la telenovela porque todo eso puede haber ocurrido, lo que se enlazó, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo voy a creer en eso. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Una pregunta te voy a hacer. ¿O no tiene la policía alguna información de que el dueño del rencar, al momento de terminar el tiempo por el cual se rentó el vehículo y no aparecían, tuvo que haber puesto una querella si no se comunicaba con la persona a quien le rentó? Es lo normal. Es lo normal. Entonces, ¿dónde está esa declaración que hizo el dueño de rencar? Sí, porque pasaron 10 días. Espérate. No sé si existe, no sé si no existe. No, ningún rencar. Mira, pasaron 10, 12 días. Oye, los rencar, lo primero que tú le das una tarjeta de crédito. Claro. Por eso fue que se llegó. Sí, pero tú tienes un límite. Porque tú dijiste, bueno, yo quiero que tú me rentes este vehículo por 10 días. Me voy más lejos. Algunos rencar, no todos, le ponen GPS. Claro. No, ese no tenía. Ok. Pero... Cuando son de lujo, sí. No importa, cualquiera siempre lo tienen. Ese no lo tenía, que es el cuestionamiento que hace la policía, inclusive, que eso hay que respetárselo. Y hay que reconocérselo. Ahora, ¿no hubo algún parte policial, algún levantamiento de denuncia o de querella ya, porque se sabía quién había rentado el vehículo, del dueño de rencar, de que 2 personas que le rentaron un vehículo no habían aparecido jamás en 10 días, para que se iniciara una investigación? ¿Dónde está? O el dueño de rencar se quedó tranquilo, bueno, no aparecen, se robaron y me dejaron esta tarjeta y mierda para todo el mundo. No. Entonces tiene que haber algún tipo de información. Es lo normal. Ahora, no se interesaron por lo que tú acabas de decir. Entonces estamos Yo jodidos, insisto, esto se parece mucho y ahí es donde viene el gran reclamo de una... Tú que el tipo le haya reportado también, mira, que mi vehículo no aparece. Una y que eso se haya quedado también una reforma claro, una reforma en profundidad. Aquí pasa de todo. Una reforma en profundidad de los cuerpos armados dominicanos. Fíjense que yo trato de ser abarcador. No haríamos nada con una reforma solo policial, una policía del siglo XXI, cuando te queda el resto, en el siglo XX o XIX incluso. Aquí se tiene que hacer una reforma total, completa, bien pensada, diseñada, de qué necesita, qué espera y cuánto está dispuesto a invertir la sociedad dominicana en sus institutos armados. ¿Cuáles son los retos de seguridad de hoy? Seguridad fronteriza, tenemos al lado un hervidero humano que sabemos la presión que coloca y que suma a la República Dominicana. El tema fronterizo se agrega al elemento de la seguridad, puesto que por esa frontera entra y sale toda mercancía de contrabando, toda mercancía que evade el control impositivo. Luego está el tema de nuestras costas, recipientes, sobre todo como en la parte dice un amigo sur. mío, pero ahí entran a tapitos. Yo he dicho, que no significa nada, nadie sabe para qué, pero entran pitos. Yo he dicho que no han entrado armas atómicas porque ni la producimos ni el otro la compra, pero podría ser. Luego está el tema de nuestras costas, que también sabemos, sobre todo en su vertiente sur, lo que recibe, los cargamentos, lo que se lanza. Por ahí andaba el video en estos días de la playa donde los pescadores estaban viendo los kilos flotando y se armaba pues tremendo no te menés, todo el mundo recogiendo lo que podía. Y luego está el tema ya de la seguridad interna, de los elementos típicos de la delincuencia, en sus distintas características, desde la más artesanal a la organizada, y ni hablar de los otros elementos que también exigen la participación de una policía como fuerza auxiliar del elemento acusador, que es el Ministerio Público, y de la Judicatura. Señores, estamos muy lejos de que esos temas estén en el centro de la discusión. Aquí, si se va a discutir la ley de partido, la discusión es si es primaria abierta o cerrada. Si se va a discutir cualquier tema importante del país, nos centramos en lo que más afecta a las corrientes políticas del momento. Tenemos que pensar, insisto, lo que hoy tenemos en cuanto a Policía Nacional, laboratorios, investigación, balística, ciencias forenses, médicos legistas, cuáles son las oportunidades que desde el primer momento en que se llame a la policía hasta el último momento en que se cierra un caso, la ciudadanía esté satisfecha. Porque es que tienen que ocurrir sin que, como bien dice Esteban, un caso se resuelva por una llamada presidencial o de palacio,
Sí. Porque no todo el mundo va a tener jamás acceso a eso, al favor de un presidente o a la cercanía con alguien que tenga altísimos niveles en la gobernanza pública. Ahí volvemos al mismo tema. Nos hemos convertido en un país, muchachos, compañeros, de políticas temporales, de levantamiento de 24 a 48 horas, y después los problemas cuando todo el mundo se le olvida, pues simplemente volvemos a la normalidad. Me complace ver a mis compañeros incluyendo en los temas a preocuparse, y sobre lo cual opinan, sobre la situación de las Fuerzas Armadas y la propia policía. De acuerdo. Porque yo he estado insistiendo que el país necesita una política que nos oriente en la necesidad de ajustarnos al mundo de hoy, y que por eso hay que entender cuál es el mundo de hoy, y a partir de ahí entonces plantearnos cómo adecuamos. Las universidades son instrumentos obsoletos que ahora en vez de ayudarnos nos hacen daño, porque están formando profesionales para una etapa que está cada día superándose más, que no hay correspondencia entre el egresado universitario y las demandas de la sociedad del mundo de hoy. La universidad está en eso, en preparar un evento. Mañana tendrá una reunión de la unidad que está tratando de organizarla, en el sentido de que es imprescindible, a la luz de preocuparnos por el tiempo de hoy, por el mundo de hoy, pensar las actividades fundamentales que caracterizan y obligan a una universidad, hasta en su vínculo con la población, porque aquí hay 19 centros y ninguno de los centros tiene nada que ver con lo que pasa en su comunidad, y no le sirven ni de orientación ni de apoyo al área productiva, solo con invitar a los muchachos como un colegio más a que vayan a su recinto, y así no hay aprovechamiento debido. Y el otro problema es que además de sus funciones, las Fuerzas Armadas y la Policía son los centros donde hay más profesionales. En ninguna institución del Estado hay tantos profesionales como en las Fuerzas Armadas y la Policía. Y yo lo digo por los datos que tengo, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Y este país necesita, al tratar de adecuar las instituciones del orden público y de la seguridad al mundo de hoy, en pensar en que las necesidades de la sobrevivencia son cada vez mayores. Que hace 20 años la sobrevivencia se medía por la capacidad del alimento, y el alimento era muy reducido. Hoy, el peso que tiene la comunicación en la vida hace que la gente tenga demasiadas aspiraciones y demasiadas tentaciones con las ofertas distintas que hay. La subjetividad de las personas hoy es superior como en 100 veces a la subjetividad de los papás de nosotros, por ejemplo. Y desde ese punto de vista no se puede ignorar que hay que revisar hasta cómo tratamos a la persona, porque ahora un salario no puede reducirse a el elemento de la sobrevivencia o para que tú tengas algo con que agregarle al resto para que te sirva. No, ahora hay que tener una idea distinta, y en la medida que uno entiende la actualidad, sabe que no se puede tratar al asalariado entonces como un sujeto cualquiera, que hay que tratar de crear una distribución de lo que corresponde al trabajo, que se subcontrata o que se contrata, a tono con esta realidad. Yo por eso me complace y lo reitero, verlo a ustedes también tratando un tema que antes no se trataba en la radio y que ahora no puede ignorarse, en el orden de que si algo tiene que ver en un país como este es qué uso le damos a la herencia profesional que tenemos mientras logramos una modificación donde se forman los profesionales. La Fuerza Armada puede ser una policía, puede ser un mecanismo técnico de formación. Puede ser nuestro principal elemento de defensa medioambiental, que yo siempre he aspirado a eso. De todos los sectores. Puede ser, como en un momento se quiso intentar, un gran centro de estudios sobre nuestra biota, sobre nuestra biosfera, sobre todo lo relacionado a nuestras costas. Bueno, algunos de los mejores estudiosos de eso lo han dado las Fuerzas Armadas, pero hay que insistir en la capacidad que todavía se tiene en su posible remodelación como cuerpo, de aportarle al país, porque las necesidades en materia de seguridad, insisto, las 5 que describimos nunca van a dejar de existir. El punto de partida es saber que hay que darle un trato de mantenimiento económico a esa tropa para que puedan dedicarse plenamente a las actividades que debe generar su centro,
en función de que lo que ellos tengan de ingreso aquí no lo empuje a estar buscándose la comotora en otras actividades. Así es. Es decir, comencemos por saber que hay que mejorar la vida de ellos para pedirle entonces una adecuación a los cambios que estamos necesitando nosotros. Es así. Esto ha sido todo por hoy. Todos los miembros del Gobierno de la Tarde les agradecemos haber sido nuestra compañía desde las 3 de la tarde y hasta este momento. Y a Fafa que recuerde que mañana es viernes. Fafa, mañana es Hoy me viernes. recordaron aquí, chicos. Sí, Hoy pasé vergüenza aquí. Mañana nos reintegramos nuevamente a las 3. Por el día de hoy esto ha sido todo. Que tengan buenas noches. El Gobierno de la Tarde.